Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Marco Antonio Robles Rangel. Soy cardiólogo adscrito al Hospital de Cardiología del Centro Médico Nacional Siglo XXI del Instituto Mexicano del Seguro Social y estoy aquí para presentar un trabajo de investigación dentro del marco del Congreso Nacional de Actividades Espaciales 2020. Nuestro proyecto de investigación se titula Síndrome neuroocular asociado al vuelo espacial y su correlación con parámetros hemodinámicos evaluados a través de ecocardiografía transtorácica. Autores del trabajo, doctora Montserrat Carrillo Estrada, doctora Alejandra Estefanía Vázquez Ramos y su servidor. El síndrome neuroocular asociado al vuelo espacial, o SANS por sus siglas en inglés, es un conjunto de alteraciones neurooftálmicas derivadas de la exposición prolongada a la microgravedad durante el curso de una misión espacial. Este problema era llamado anteriormente síndrome de deterioro visual y presión intracraneal. Aun cuando no se ha validado una definición formal, el síndrome neuroocular asociado al vuelo espacial se reconoce por 5 componentes. 1. Edema de disco óptico bilateral. 2. Aplanamiento del globo ocular. 3. Pliegues en la capa coroides o bien en la retina. 4. Áreas focales de isquemia retiniana. Y 5. Defectos de refracción hipermétrope. Tres cuartas partes de los tripulantes de la Estación Espacial Internacional han experimentado el SANS y las alteraciones visuales que genera son en algunos casos permanentes. La etiología es multifactorial y se reconocen múltiples mecanismos de daño, entre los que se mencionan cambios en la presión intraorbital e intracraneal por migración de fluidos, compartimentación de líquidos de valor raquídeo dentro de la cavidad orbitaria, alteraciones en el drenaje venoso cerebral y o del globo ocular, alteraciones en el drenaje linfático, expansión del volumen coroidal, además de hipercapnia, la cual genera una vasodilatación cerebral y concomitantemente a ello un incremento en la presión intracraneal. En la siguiente animación se ejemplifica uno de los mecanismos propuestos para el desarrollo del SANS y que es hasta la fecha el más aceptado como causa principal para la aparición de este síndrome. Y me refiero al incremento de la presión intracraneal como resultado de la migración de sangre y fluidos hacia la parte superior del cuerpo, fenómeno que involucra directamente al sistema cardiovascular y que se observa en todos aquellos individuos que han experimentado la microgravedad o la gravedad cero. Al existir este incremento de líquido en el cráneo, se va a presentar un fenómeno de compresión extrínseca que va a actuar sobre el cerebro y las estructuras adyacentes, entre las cuales se encuentra el globo ocular y el nervio óptico. El globo ocular entonces se va a deformar, se va a aplanar, esto va a generar edemas del disco óptico y también edema de la capa coroides, y el mismo nervio óptico se va a distender. La traducción clínica van a ser dificultades para enfocar objetos cercanos, lo que es la hipermetropía, y también algunos defectos visuales focales. Las agencias espaciales han reconocido que este es un problema importante y, bueno, no han escatimado esfuerzos para estudiarlo con el fin de encontrar las contramedidas más adecuadas. Se han hecho estudios también en la Tierra, en este caso, utilizando la imagen de resonancia magnética, se evaluó el cerebro de astronautas que participaron en vuelos de larga duración y de corta duración. Larga duración, más de 6 meses en el espacio; corta duración, menos de 2 semanas. Y lo que se encontró fue que en los astronautas que pasaron largos periodos de tiempo en el espacio, había cambios cerebrales como desplazamiento de esta estructura hacia la región superior, estrechamiento del surco central, estrechamiento del espacio subaracnoideo, aumento en el volumen del sistema ventricular y edema de disco óptico en algunos de ellos. De tal manera que en la Estación Espacial Internacional se cuenta con editamentos e instrumentos para ir evaluando y midiendo las repercusiones que van existiendo en el ojo como resultado de este incremento en la presión dentro del cráneo. Se cuenta con tomografía de coherencia óptica, se cuenta con fundoscopía, se cuenta también con ultrasonido ocular y tonometría. Cada uno de estos instrumentos diagnósticos va a evaluar aspectos específicos del síndrome. Por ejemplo, la tomografía de coherencia óptica es excelente para evaluar el edema del disco óptico,
para ver el engrosamiento de las fibras del nervio retiniano y también para determinar la presencia de pliegues en la capa coroides y en la retina, mientras que el ultrasonido será más adecuado para evaluar los cambios morfológicos que sufre el ojo y el aplanamiento del globo ocular. Estas son imágenes de tomografía de coherencia óptica en donde se observa el edema de papila en un tripulante después de su misión espacial y que cumple también con los otros criterios del síndrome neuroocular asociado al mismo vuelo espacial. Evaluaciones por resonancia magnética en donde se ven los cambios morfológicos en el ojo. Una vez que termina la misión, se ve la diferencia, cómo se va aplanando más el globo ocular. Este aplanamiento y esta deformación se puede evidenciar también a través de ultrasonido e incluso podemos medir la vaina del nervio óptico para tener una mayor precisión indirecta de los cambios de presión en el cerebro. Imágenes también de tomografía de coherencia óptica donde se pueden ver pliegues anormales, tanto en la retina como en la coroides, que son justamente parte del SANS y que esto va progresando conforme pues va teniendo mayor curso la misión espacial, conforme son más días de misión espacial, hay más deformidad y más alteraciones anatómicas y en la arquitectura de estas capas del ojo. De tal manera que tenemos tres sistemas involucrados en el síndrome neuroocular asociado al vuelo espacial. El primero de ellos es el sistema cardiovascular por la distribución de fluidos y líquidos que se van hacia la región superior del cuerpo. El segundo es el cerebro, que es el que resiente todo este impacto y presión hidrostática. Y tercero, el ojo, que va a tener una serie de cambios que se van a traducir en alteraciones visuales pues, relevantes. Son tres sistemas que se tienen ya bien identificados y a los cuales se les ha dedicado pues, un estudio en particular. Si consideramos que el síndrome neuroocular asociado al vuelo espacial genera alteraciones neurooftálmicas por incremento en la presión intracraneal, pues bueno, es importante ir analizando y estudiando los determinantes de esta presión, justamente. Entonces, ahí estaríamos hablando ya de la presión no solamente intracraneal, sino también de la presión de perfusión cerebral. Y dentro de estos elementos surge la presión arterial media como un punto importante para evaluar cada una de estas fórmulas. Recordar que la presión arterial media es un subrogado de nuestra presión arterial sistémica. Por lo tanto, la presión arterial sistémica también tendría que evaluarse y ver sus determinantes para analizar si alguno de ellos pudiese estar involucrado en todo este continuum, en todo este ciclo. Recordar que la presión arterial tiene dos determinantes principales, que son las resistencias vasculares periféricas y el gasto cardíaco. Las resistencias vasculares periféricas van a depender de tres elementos: la viscosidad de la sangre, la longitud del vaso y el diámetro del vaso. Mientras que el gasto cardíaco depende de dos fenómenos, que es la frecuencia cardíaca y el volumen sistólico, y a la vez el volumen sistólico va a tener tres determinantes, que es la precarga, la poscarga y la contractilidad. Todo esto eh, eh, va, va haciendo una secuencia hasta llegar a la presión arterial media, la presión de perfusión cerebral, la presión intracerebral. Entonces, todo esto está muy ligado. Dentro de los estudios que ha llevado la NASA en los pacientes con síndrome neuroocular asociado al vuelo espacial, tanto antes del vuelo como durante el vuelo y después de la misión, pues se ha centrado mucho en evaluar el ojo y el cerebro. Sin embargo, el sistema cardiovascular pues ha sido estudiado, digamos, un poquito parcelar a través de algunos estudios de distensibilidad vascular y esto evaluando los cambios de la presión arterial, algunos cambios sobre vasos periféricos como las arterias carotidias o las venas yugulares y alguna evaluación ecocardiográfica global muy general del corazón, tanto de la función sistólica como diastólica. Sin embargo, no sabemos a fondo sobre los determinantes finos
que van a determinar el gasto cardíaco y el gasto cardíaco mismo. Entonces, no hay aparentemente pues investigaciones en este sentido, por lo que la justificación de nuestro estudio es la siguiente. Consideramos pertinente evaluar más a fondo el componente cardiovascular del síndrome neuroocular asociado al bolo espacial para identificar otras variables que pudiesen estar relacionadas al desarrollo de la patología. La evaluación se enfocaría en determinar gasto cardíaco, el índice cardíaco, que es un ajuste matemático del gasto cardíaco de acuerdo al área de superficie corporal, y las presiones de llenado de ambos ventrículos. Para el ventrículo izquierdo sería la presión capilar pulmonar y para el ventrículo derecho la presión de la aurícula derecha. La evaluación hemodinámica se llevaría a cabo a través de lo que es la ecocardiografía transtorácica. Recordar que el ecocardiograma es una técnica de imagen con ultrasonido y las ventajas es que es un método no invasivo, está pues disponible, hay equipos portátiles que lo hacen más accesible, está libre de radiación ionizante, no requiere de medio de contraste iodado y pues tiene un bajo costo comparado a otra serie de instrumentos más sofisticados. Tiene algunas desventajas como el hecho de que pues naturalmente requiere un entrenamiento para poderse realizar y llega a haber en ocasiones variabilidades interobservador, que esto es variaciones en la interpretación del estudio por parte del personal de salud que lo realiza. Entonces, bueno, el ecocardiograma es la técnica de imagen más utilizada actualmente para el diagnóstico de las enfermedades cardiovasculares y a través de sus diferentes modalidades se puede obtener información muy importante y muy relevante sobre diferentes aspectos anatómicos y funcionales del corazón. Dentro de la evaluación funcional es posible realizar cálculos de flujos y presiones y esto será una evaluación hemodinámica. La ventaja es que este equipo se tiene en la Estación Espacial Internacional y es factible hacer todas estas mediciones. Nuestra pregunta de investigación es si existiera alguna correlación entre el síndrome neuroocular asociado al vuelo espacial y los parámetros hemodinámicos medidos a través de ecocardiografía transtorácica. Nuestra hipótesis es que sí habrá una correlación del SANS y los parámetros hemodinámicos medidos a través de este método de ecocardiografía transtorácica, es decir, colocar el transductor únicamente en el tórax sin invadir al astronauta o al cosmonauta. Pensamos que habrá valores elevados de gasto cardíaco e índice cardíaco, mientras que las presiones de llenado de ambos ventrículos permanecerán dentro de parámetros normales. El objetivo general del estudio es establecer la correlación entre el síndrome neuroocular asociado al vuelo espacial y los parámetros hemodinámicos medidos a través de ecocardiografía transtorácica, y nuestros objetivos específicos es determinar los valores de volumen sistólico, de gasto cardíaco, de índice cardíaco, presión capilar pulmonar y presión de la aurícula derecha, y correlacionar cada uno de ellos con el desarrollo del SANS. Por otro lado, pues será importante aprovechar esto para evaluar la factibilidad de realizar mediciones hemodinámicas finas a través de ecocardiografía transtorácica en órbita baja terrestre. Nuestro diseño es un estudio de cohorte, es observacional, es longitudinal, prolectivo, prospectivo, descriptivo y nuestro objetivo es correlacionar variables. Nuestra población serán los astronautas en activo de la NASA, no se contempla en este momento otras agencias espaciales. Los criterios de inclusión serán tripulantes a bordo de la Estación Espacial Internacional y que, pues que sean de ambos sexos. Los criterios de exclusión serán aquellos tripulantes que dentro de su itinerario de actividades a bordo de la Estación Espacial Internacional no tengan programado o autorizado participar en proyectos específicos de investigación humana en el espacio. Para el análisis estadístico utilizaremos el coeficiente de correlación de Pearson para establecer relación entre las variables, que será el SANS, nuestra variable dependiente, y los parámetros hemodinámicos, nuestras variables independientes. Se llevará a cabo análisis multivariado para el control de las variables confusoras. Entonces, lo que vamos a medir, pues van a ser estos aspectos hemodinámicos: presión arterial, gasto cardíaco, volumen sistólico, frecuencia cardíaca y precarga. La presión arterial la determinaremos a través de una medición clínica directa con un esfigmomanómetro habitual, puede ser aneroide o de mercurio. La Estación Espacial Internacional aparentemente tiene aneroide. La frecuencia cardíaca será una medición clínica directa con la palpación del pulso y la auscultación cardíaca con un estetoscopio. Y la medición ecocardiográfica será llevada a cabo para evaluar la precarga, tanto del ventrículo izquierdo como del ventrículo derecho. Evaluaremos también el volumen sistólico,
lo que nos permitirá determinar el gasto cardíaco y también el subrogado del gasto cardíaco, que será el índice cardíaco. Para calcular el gasto cardíaco tendríamos que emplear la fórmula correspondiente que permite conocerlo, que es el volumen sistólico por la frecuencia cardíaca. La frecuencia cardíaca ya la conoceremos porque ya la habremos determinado y nos faltará evaluar y calcular el volumen sistólico o volumen latido, que es el volumen de sangre que expulsa el corazón justamente en cada latido. Para ello tendríamos que seguir un principio físico que sería eh, multiplicar el área del cilindro por la que pasa un fluido por una integral velocidad-tiempo de ese fluido sobre esa área, ese cilindro. Eh, para fines del corazón, el cilindro sería la aorta y el líquido, el fluido, pues es la sangre que pasa de una cámara a otra, del ventrículo izquierdo a esta aorta, inscribiendo una velocidad y un tiempo. De tal suerte que en ecocardiografía utilizaremos un modo bidimensional para medir un diámetro y con base en ese diámetro sacar el área, y también a través de un método bidimensional y por Doppler pulsado obtendremos esta integral de velocidad y tiempo. La técnica específica sería primero medir el área del tracto de salida del ventrículo izquierdo. Será en un eje largo parasternal, donde medimos el diámetro de esta estructura a la mitad de la sístole, y con este diámetro, como mencionaba, se calculará el área del tracto de salida. Ese valor lo guardamos y luego nos vamos a calcular la integral velocidad-tiempo de la sangre eh, sobre el tracto de salida del ventrículo izquierdo. Para ello requeriremos una proyección apical de 5 cámaras, en donde obtendremos esta integral justamente en el tracto de salida del ventrículo izquierdo mediante Doppler pulsado, que lo vemos justamente aquí, cómo se va inscribiendo, la velocidad y el tiempo de la sangre que pasa por el tracto de salida del ventrículo izquierdo, y después ya con nuestros dos valores haremos los cálculos y las fórmulas matemáticas correspondientes para obtener gasto cardíaco y también el índice cardíaco. Para calcular la presión capilar pulmonar requeriremos pues de una proyección apical 4 cámaras bidimensional, y después en Doppler pulsado tenemos el flujo de entrada mitral para determinar la velocidad de la onda E, que es la segunda fase de la diástole, y que nos va a ayudar para después, junto con la evaluación de las velocidades del anillo mitral medial y lateral en diástole temprana mediante Doppler tisular, completar los puntos que nos pide la fórmula de Nagué para el cálculo de la presión capilar pulmonar. Y para el cálculo de la presión de la aurícula derecha utilizaremos una proyección subcostal, donde mediremos el diámetro de la vena cava inferior a 1 centímetro de la desembocadura con la aurícula derecha, tanto en la expiración como en la inspiración. Y de acuerdo al diámetro y al colapso inspiratorio, iremos evaluando la presión que va existiendo en esta aurícula, y consideraremos elevada más allá de 10 milímetros de mercurio. Aquí tenemos ejemplos justamente de la evaluación ecocardiográfica. Aquí se está obteniendo la integral velocidad-tiempo a través del Doppler pulsado para que podamos calcular el volumen sistólico y más adelante el gasto cardíaco y el índice cardíaco. Aquí también tenemos la evaluación del flujo transmitral. Vemos aquí la diástole, también en un modo Doppler pulsado, que nos ayudará a determinar la presión capilar pulmonar. Y aquí tenemos el Doppler tisular con la medición del anillo mitral medial y el anillo mitral lateral, que nos ayudará con la fórmula de Nagué para obtener estas mediciones. Los recursos, pues necesitamos un esfigmomanómetro, un estetoscopio, naturalmente el ecocardiograma, el ultrasonido ocular, la tomografía de coherencia óptica y la fundoscopía.
Es un proyecto que pues, requiere capacitación de personal, no implica gastos relacionados al lanzamiento, puesta en órbita o recuperación de aparatos o dispositivos, y la transmisión de datos y resultados se efectúa en tiempo real y se puede grabar en el equipo ultrasonógrafo, evitando costos por almacenamiento, mantenimiento o reabastecimiento. Y con ello, pues pretendemos insertar un experimento mexicano específico de lo que es la hemodinamia cardiovascular en la Estación Espacial Internacional y poder así aportar conocimiento al programa de investigación humana en el espacio. Les agradezco su atención.